Pero les traigo una nota muy interesante, ¿eh? Bien. Justamente vamos a hablar un poco de lo que es Radio por la Memoria y estamos en comunicación con Diego Zambelli. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Joana te saluda. Joana? ¿Cómo andás? Muy bien, mucho gusto en saludarte y bueno, contanos un poco de qué se trata Radio por la Memoria. Radio por la Memoria es un proyecto de construcción colectiva de memoria que lo hace a través de la realización de micros radiofónicos, pequeños programas que duran muy pocos minutos, que lo que hacen es, por un lado, en la primera parte, una breve biografía de una persona desaparecida durante la dictadura cívico-militar del 76 al 83. Entonces te cuenta un poco quién era esa persona, como para quitar la etiqueta desaparecida y humanizar, ¿no? Ahí había un ser humano que estudiaba, trabajaba, tenía sueños, familia, sí. Cantaba, etcétera. Y después la segunda parte del micro es convertir en radio alguna creación que hayamos podido recuperar de esa persona desaparecida. Por ejemplo, cartas, cuentos, poemas, artículos periodísticos, dibujos, fotografías, tejidos, hasta un reloj que una persona que fue luego desaparecida había armado artesanalmente para su mujer. Es decir, creaciones en las que hayan plasmado algo de sí, luego por un equipo de realizadores son convertidas en radioteatros en general, pero también y cada vez más en radioarte. Y esos micros, que son realizados por estudiantes de radio, después son subidos a un banco sonoro que pueden visitar en cualquier momento, radioporlamemoria.com.ar. Sí. Están ahí todo el año, los pueden pasar en cualquier radio del país o del mundo. Y todos los 24 de marzo organizamos lo que llamamos la Red de Radios por la Memoria. Invitamos a cualquier emisora del país que quiera hacerlo a sumarse. Les mandamos los micros y los pasan como más les guste. Los programan cada media hora, cada una hora, en algún fragmento del 24 de marzo, en algún momento del día. Y bueno, y así lo que logramos simbólicamente es restituir la voz de una persona que está desaparecida a través de la difusión de algo que creó y que nosotros convertimos en radio. Buenas tardes, Diego. Mi nombre es Priscila. Te hago una consulta. ¿Cómo se originó este proyecto? Tiene que ver con la otra parte de Radio por la Memoria. Estaba en una marcha del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Tucumán en el año 2011, mirando esas fotos que en general están en este tipo de marchas, que le devuelven por un rato, aunque sea el rostro, la presencia física a personas que ya no están. Sí. Y me preguntaba, mientras grababa el paisaje sonoro, cómo podría ser la radio para devolverles la voz, así como una foto devuelve la imagen. Y eso se cruzó con una búsqueda que como docente estaba haciendo de tener un trabajo integrador final, que ponga en juego todo lo visto durante el año, investigación periodística, realización integral, y acá viene la otra parte, el aprovechamiento de todo el potencial expresivo que tiene la radio. Sí. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer radio más que nada hablando, y la realidad es que nosotros podemos contar desde una historia hasta una noticia, utilizando todo el lenguaje radiofónico, que incluye por supuesto la voz, pero también la música, los efectos sonoros, el silencio. Entonces vos podés decir que hay un paro en el subte diciéndolo, o podés poner en el ambiente del subte las voces de la gente molesta, quejándose, y sobre eso tirar los datos de la noticia. Entonces vos lográs hasta trasladar al oyente a esta estación de subte. Entonces, dándole un poco de vueltas a esa idea, nació esta cuestión de transposicionar, se llama, de transformar en radio algo que fue creado para otro soporte. Por ejemplo, un cuento fue creado para estar en un libro, para habitar un libro, y nosotros lo transformamos, lo transposicionamos para que habite la radio. Y así nació, como un trabajo integrador final que aprovecha el potencial expresivo de la radio y que a su vez pone a los estudiantes en contacto con una parte muy importante de nuestra historia, que también es presente porque lo que ocurrió durante la dictadura cívico-militar nos sigue impactando tanto en términos sociales como económicos. Sí. Y bueno, creo que para todo comunicador, después se dedica a lo que se dedique, tiene que aprender a conocer su historia, a vincularse con aspectos duros de nuestra historia, porque bueno, no es lo mismo producir, ir a entrevistar a un familiar de una persona desaparecida que qué sé yo, al verdulero de la esquina, con todo respeto. No, sí, entonces es también una práctica formativa. Totalmente.
Hola, Diego, buenas tardes. Mi nombre es Pablo. Pablo. Quería preguntarte, sos profesor en la carrera de producciones, ¿verdad? Sí. Ok. Y por lo general sos profesores de las nuevas generaciones que ingresan a esa carrera. Claro, yo soy docente de primer año en un instituto que se llama ISEC. Es un terciario, soy docente de radio, la carrera de producción y dirección para radio y televisión. Uh-huh. De todas formas, queda claro, primero, todos los micros que están subidos al banco sonoro Sí. son realizados por estudiantes, hasta acá por mis estudiantes. Uh-huh. Sí. Aunque la idea siempre fue abrirlo a cualquiera que quiera hacer su micro. Como creo que es muy útil como trabajo integrador final, como actividad, más que nada trato de alcanzárselo a docentes y a estudiantes para que lo lleven a sus casas de estudio, pero la realidad es que cualquier realizador radiofónico que quiera hacer uno de estos micros puede, siguiendo ciertas pautas, hacerlo y después mandarnos el micro para que lo agreguemos al banco sonoro. Un poco, Pablo, por lo que vos decías, sí, tiene que ver con que los nuevos comunicadores Sí. se formen en la responsabilidad social que tiene todo comunicador. Claro. Cada palabra que hagamos decir como productores o que digamos como conductores Uh-huh. impacta en la vida de las audiencias y de la sociedad en general. Sí. Impacta en lo que se llama las representaciones sociales, en cómo piensa la sociedad a las cosas y a las personas y a los grupos sociales. Uh-huh. Y entonces nosotros como comunicadores tenemos que ser muy conscientes de eso. Tal cual. Y por otra parte, como decía antes, también formar realizadores radiofónicos que puedan sacarle todo el jugo a la expresividad de la radio. Uh-huh. Buenas tardes, Diego. Mi nombre es Orlando. Orlando, ¿qué tal? Y te quería preguntar, si tenés que entrevistar o pedirle datos a una persona que vivió aquella época, me imagino que cuesta mucho, ¿no? Sacarle, que te den información, porque hay gente que no puede hablar del caso. Sí y no. Por supuesto que eso ocurre y es parte de la experiencia que quiero que los estudiantes tengan, digamos, me parece muy muy formador que tengas que meterte con una temática dolorosa. Podemos hablar de la dictadura, podemos hablar de AMIA, de ONCE, de la Embajada de Israel, digamos, de Cromañón, de grandes hechos de nuestra historia contemporánea que son dolorosos. Claro. Y entonces lo que ocurre es que sí, que a veces te topás con personas que no pudieron procesar el duelo, en nuestro caso que bueno, que tienen un familiar, una persona muy querida desaparecida y que no pueden abordar ese tema, y bueno, cuando nos pasa eso somos muy respetuosos de esa decisión y nada, no insistimos. Claro. Pero también la actividad lo que busca es demostrar en la práctica que esa es una partecita, pero que en general los estudiantes que van a entrevistar al familiar o al amigo de X persona que fue desaparecida en la dictadura, reciben muy bien esta invitación, esta propuesta, porque justamente de lo que se trata es de darle continuidad de alguna manera a esa vida que quedó trunca, a esos sueños, porque es verdad que en algunos de los trabajos que se hacen, en algunos de los micros hay un reflejo de la militancia o de la creencia o del compromiso que tuvo la persona desaparecida, y en otros casos lo que hay también es, qué sé yo, narración tema la vaca, una carta de una niña a su prima, y lo que hay ahí es humanidad, y uno de los objetivos de este radioteatro, que es construir memoria y recordando que eran seres humanos que fueron masacrados por el terrorismo de Estado, ¿no? Claro. Porque a veces queda, aún hoy, queda todo como muy confuso, ¿no? Sí, inclusive gente que ha quedado con secuelas todavía hoy, ¿no? Sí, por supuesto, y bueno, y como pasa con otras cosas, esto también busca ser humildemente algo reparador. Claro. ¿No? Hay una persona que está desaparecida, hay un vacío, esa persona ya no va a estar, pero bueno, por lo menos la restituimos como podamos. A ver, es un granito de arena entre un proceso social que nos excede largamente. Claro. Tiene que haber justicia, tiene que haber sentencias, tiene que haber condenados, tiene que haber un reconocimiento por parte de la sociedad de qué fue lo que ocurrió, asimilarlo, evitar que vuelva a suceder, reparar económicamente, reparar políticamente, reparar judicialmente, y también, bueno, humanizar y reponer esta persona como podamos entre nosotros.
y a veces, bueno, es recuperar quién fue y qué hizo. Con lo que queda, porque vos hablabas de secuelas y de personas que no pueden todavía volver sobre esas épocas, y sobre personas desaparecidas, en muchos casos nos encontramos con que no ha quedado nada, porque por miedo a que encontraran libros o cartas o cosas y que los acusaran o que siguieran secuestrando al resto de la familia, o que fuera, muchas muchas creaciones. Sabemos que fulano escribió libros o que escribió cuentos y no quedó porque los quemaron, claro, los enterraron, por miedo, ¿no? Sí, sí. Sí, tal cual, el miedo debilita y presiona, ¿no? Y lo más lamentable es que presiona sobre las víctimas siempre, ¿no? Porque estamos hablando de gente que fue víctima de este proceso realmente muy dañino para nuestro país, para la democracia, y bueno, contarle a la gente nuevamente, que nos cuentes vos, Diego, a dónde puede escuchar estos micros tan reparadores, como vos bien decías. Sí, antes te digo, sí, es verdad lo que vos decís. En el olvido, en la injusticia, en el impedimento de los juicios de la verdad, en las domiciliarias, en las agresiones a los organismos de derechos humanos, hay una revictimización de las víctimas directas, de las personas, claro, desaparecidas, y de sus familias, y de sus amigos y conocidos, de los alumnos en el caso de los docentes, de los trabajadores representados en el caso de los sindicalistas, desaparecidos, torturados y desaparecidos. Hay una revictimización. Entonces, todo eso, digamos, yo decía, este es un granito de arena, esto es un gran proceso social, sí, que con soles y bemoles venimos atravesando. Y bueno, esta es una manera de aportar un poco a eso. ¿Y dónde, cómo, cuándo? Bueno, pueden meterse en radioporlamemoria.com.ar y ahí van a tener el acceso a nuestro banco sonoro, que está en este momento cargado en la plataforma iVoox, es decir, que también a través de la app o entrando a iVoox nos pueden buscar. Sí. Y también recientemente nos subimos a Spotify. Bien. Y después mañana domingo nos van a poder escuchar a lo largo de la jornada en distintas radios, más de 70 radios hasta el momento en todo el país. Bien, perfecto. Y bueno, acá RBD Radio, incluida entre esas radios que van a pasar estos micros, realmente un proyecto muy sanador y sobre todo que habla de la memoria, ¿no? Una palabra que a veces uno la pasa desapercibida, la repite, pero que tiene un significado tan grande y sobre todo en hechos tan lamentables como fue la última dictadura militar. Sí, una palabra, además que incluso cuando la decís por ahí no la entendés en profundidad. Memoria no es pasado, memoria es presente y futuro. Sí. Porque si no es un lugar común ¿no? Pero sí, si no realmente estamos condenados a repetir o a no darnos cuenta que, o no sé. Entonces, es memoria, pero también es noción de presente y de futuro, de qué queremos ser como país, como sociedad, y a dónde no queremos volver nunca jamás. Claro. Diego, buenas tardes. Pablo Gusto te saluda. Bueno, Pablito, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por volver a sumar a RDB, digo bien el nombre de la radio, porque yo la conocí con otro nombre. Sí, es verdad, es verdad. Formaste parte de los comienzos de todo esto, ¿no? Y yo la vi nacer en un living, esa radio. Y mira qué increíble flor de estudio ahí en el centro de Buenos Aires. Muchísimas felicitaciones. Fuiste, creo que la primera persona que conocí allá hace lejos y mucho tiempo que estaba jugando con el streaming, y mira dónde llegaste. Gracias, Diego. Bueno, nada, quería agradecerte, por tenernos en cuenta siempre para formar parte de la cadena de Radio por la Memoria, y ahora te quiero comprometer al aire, porque te estamos esperando que nos vengas a visitar algún día al programa. Sí, tengo muchas ganas de conocer la radio, muchísimas ganas. Voy a ir. Bueno, más que invitados, cualquier viernes o sábado de 15 a 17 estamos, así los chicos también te conocen. La verdad que te lo voy a decir al aire, y esto no es por adulación o nada, yo les decía a los chicos que el tipo que más me hizo renegar en la carrera de producción y que más me hizo enojar fue con el que más aprendí y el que más lindos recuerdos tengo, así que nada, agradecerte como siempre, como te digo siempre. ¿Por qué renegar? Ya me estás haciendo renegar al aire. Pasó factura. Ahora reniega con nosotros, Pablo. Diego te comenta. Sí, los hace transpirar, bueno, sí, muy bien. Un poquito.
No, bueno, muy gracias, Pablo, gracias. Igual, viste que como mucho uno no obstaculiza y hay cosas que se traen, inquietudes, búsquedas, y ahí vos las fuiste llevando adelante. Así que como mucho no estorbé, ojalá haya aportado algo como vos decís. Y sí, un viernes de estos me doy una vuelta por allá, hablamos y los visito. Bueno, gracias Diego, te saludamos y bueno, gracias por la nota. Muchas gracias a ustedes y muchísimas gracias por subirse a la transmisión de mañana con los micros. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Bueno, estábamos conversando con Diego Zambelli de Radio por la Memoria, Sí. es docente y desarrollador de todo este movimiento. Y para cerrar esta nota tengo uno de los spots que se van a estar escuchando mañana durante todo el día en la programación de RD. ¿Les parece? Bien, buenísimo. ¿Escuchamos algo? Bárbaro, vamos con ello. radioporlamemoria.com.ar. Micros radiofónicos para devolver la voz. Claudio Di Rosa nació en el año 1955 en Italia. Con pocos años de vida, su familia vino a la Argentina, donde vivió con sus padres y su hermano. Era alumno del Otto Kraus, donde conoció a gran parte de sus mejores amigos. Sus bandas preferidas eran los Beatles y Daniel Burak. Por esa pasión, Claudio armó uno de los primeros amplificadores a transistores que hubo en Argentina. Lo utilizaba para mezclar vinilos y así pasar música en las fiestas organizadas por el colegio para recaudar fondos. Empezó a estudiar guitarra y en muy poco tiempo compuso 2 canciones. En los viajes que hizo con sus amigos, sugería lugares y rutas a seguir. Gracias a su espíritu aventurero, se animaba a probar plantas silvestres y comer porciones de pizza encontradas en un tacho de basura. Claudio era muy inteligente, no necesitaba estudiar mucho, solo leía en los recreos y con eso le alcanzaba. Al finalizar el secundario, comenzó a estudiar sociología. En el último tiempo, el gobierno de facto, liderado por militares, lo empezó a buscar. Para que no lo encontraran, Claudio paraba en la casa de Ricardo Leyes, uno de sus mejores amigos. Sus padres le insistían para que volviera a su país natal, pero Claudio nunca aceptó. El último día, antes de irse a trabajar, arropó a su amigo y se fue. Los registros informan que Claudio Di Rosa fue secuestrado el 22 de marzo de 1977. Ricky, soy un genio, admitilo. Para un poco. Yo también tenía fe de conseguir el libro acá. Mentira, estabas desilusionado. Te conozco, ¿eh? Nah, para nada. Nos salió barato. Pensé que nos iba a faltar dinero. Entre 2 siempre es más fácil. Lo bueno de todo esto es que me hiciste la pata y conseguimos lo que tanto queríamos. Esos son los amigos. Mira lo que me dejó este escrito en el libro. ¿Sabes qué pensaba, Clau? Después de los exámenes tendríamos que organizar en dónde podríamos hacer el próximo campamento, ¿no te parece? Sí, tendríamos que hacer votación con los chicos. A ver qué proponen y votamos. ¿Te prendés a una merienda en casa y le digo a los pibes? ¿Cómo decirte que no, amigo? Obvio me prendo. De paso agarro la guitarra y te muestro los temas que estoy armando. Dale. Míralo a este chabón, con este frío y destapado. Te quiero, amigo. Nos estamos viendo.
Micro de radio por la memoria, basado en la dedicatoria de Claudio Di Rosa a su amigo, a mi pobre y plomazo compañero que cual negra mosca veo hasta en la sopa, editado por Walter Fernández, segundo año de la carrera de Operación Técnica, realizado por Adriana Cerantes, Dayana Pérez y Natalia Ruiz Díaz, práctica integral, producción de Radio 1, Comisión B, turno noche, profesor Diego Zambelli, producción y dirección para Radio y TV, ISEC 2015. Estamos en un excelente momento para comunicarnos. Teléfono 011 43 42 31 70. Mensajes 11 22 57 37 82. En Facebook somos RBD Radio.